Hola amigos de ICN Punto Digital, les saluda Isabel Monzón, invitándoles desde ya a que nos visiten a través de todas nuestras redes como ICN Punto Digital, en donde encontrará todo tipo de contenido interesante, entrevistas exclusivas, entrevistas con personajes interesantes, así como hoy que tenemos a una gran invitada, una mujer que se destaca en el mundo del motocross. Hablamos nada más y nada menos de Sara Handal, así que bienvenida a tu casa, Sara, bienvenida a ICN Punto Digital. Muchísimas gracias, Isabel, es un placer estar aquí con ustedes, un saludo para todos los que nos están viendo. Sara, el motocross, este deporte a veces es cuestionado o a veces es, mejor dicho, tachado como algo que solo los hombres pueden destacar. Pero hoy vemos una mujer que se ha destacado desde muy chiquita. Sara, quiero preguntarte si tenés en tu memoria recuerdos de la primera vez que te subiste a una motocicleta. Fíjate que precisamente de la primera vez que me subí a una moto, la verdad que no lo recuerdo tanto. Yo pienso que es por el hecho de que ya para ese momento, pues mi hermano mayor y mi hermano menor ya hacían motociclismo, mi papá también, entonces para mí era un ambiente sumamente normal. Sin embargo, para la primera carrera en la que participé, esa sí tengo recuerdos, ya que para ese momento ya para mí estaba bien claro que una mujer, claro, como no habían mujeres, entonces estaba bastante marcado que la mujer no destacaba ahí, ¿no? Entonces ahí sí fue, inclusive recuerdo yo que hasta me dieron un trofeo, no por haber ganado necesariamente, sino precisamente por eso, ¿no? Por haber sido la primera mujer. Y yo recuerdo que lo que más me llamó la atención o lo que me hizo a mí permanecer y decir como de aquí sigo hasta que pueda, no fue tanto el tema del trofeo, sino esa sensación, fue completamente distinto, ¿no? Claro, mi papá, desde en ese momento que ya tenía a mis hermanos participando en el deporte y todo, pues él siempre pensó en que yo también tenía al menos que aprender a andar en una moto. Entonces, pero no sé si él habrá pensado en que la voy a meter a correr o algo así, porque en realidad fui yo la que le dije, ya no quiero más, ya por favor, yo quiero participar en esta carrera, no sé qué. Y yo recuerdo a mi papá que solo con esa emoción, ¿no? Pero a decirme, si su mamá le da permiso, entonces le damos. Y yo me voy a donde mi mamá y mi mamá no estaba acostumbrada a eso, ¿verdad? Mi mamá más bien, todo lo contrario, ella no la permitían de pequeña ni siquiera subirse en bicicleta y cosas así. Entonces desde muy pequeña fui viendo cómo tanto mi papá como mi mamá empezaron a romper esos esquemas propios mentales que habían sido impuestos tanto por la sociedad como también por su familia y todo eso. Y creo que desde muy pequeña ese fue como el camino y lo que yo tuve que ir haciendo más adelante. Porque si bien es cierto, uno muchas veces habla sobre los paradigmas, sobre todos estos esquemas y todo eso, viéndolo desde afuera, pero tenemos que comenzar con los propios. Entonces ahí mi mamá fue la primera vez que ella da ese paso de que ella me empieza a decir, ¿verdad? Como es que las niñas usan faldas y si te metes te vas a raspar las piernas y no sé qué. Y yo, a mí ni me gusta usar faldas, le decía yo, no importa, no sé qué. Vaya, pues solo esta vez me dijo mi mamá. Y después de esa vez, pues, ¿para qué te cuento? ¿Podrías decir, Sara, que de ese momento que tuviste tu primera competencia, porque me decís que a los 8 años, bueno, sí, te subiste por primera vez, pero a los 12 años tuviste tu primera competencia? ¿Podrías decirle a la gente que nos está viendo que desde ese momento fue cuando nació la pasión por el motocross para Sara Handal? Fíjate, Isabel, que yo pienso que no nació en ese momento. En ese momento yo lo descubrí. Es decir, yo siempre nos hemos visto a nosotros como que ya es algo que ya traíamos, por decirlo así, ¿no? En la sangre, ¿sí? Como desde antes de que nosotros siquiera lo quisiéramos soñar o pensar o lo que sea, yo creo que ya venía en nuestros genes, por así decirlo, y una vez que nosotros ya montamos, entonces ya fue como que, wow, como que lo reconocimos, por decirlo de cierta forma. Y fíjate que yo esto lo volví a reconocer en el momento en el cual, después de la universidad, yo para ese tiempo de la universidad, yo había dejado el deporte precisamente por eso, ¿no? Porque ya estaba como saturada de pensar en que, Sara, sos mujer, es un deporte extremo, estás en Honduras, ¿qué pensás que vas a hacer con eso?
Y esto a pesar de que yo luchaba contra todas estas palabras, a pesar de que yo decía, a mí no me importa lo que la gente piense, igual esto como que iba quedando en mi mente. Y cuando yo entro a la universidad, sí recuerdo que yo pensé como, ok, ya basta de juegos de niños, porque pensé que era como parte como de inmadurez o algo así. Y dije como, ya, me tengo que concentrar en lo que va a ser mi futuro, estudiar. Pensé que todos teníamos que caminar esa misma dirección, ¿no? De estudiar, graduarte, trabajar, casarte, tener hijos, trabajar para ellos y todo eso. Y entonces en mi mente cerrada yo no podía como pensar en un camino distinto. Entonces, y cuando yo hago toda la universidad, entonces yo dejo por completo el deporte. Y al salir de la universidad es que tengo esta gran oportunidad, pues, de que se me abren las puertas y que voy a Qatar. Y para todo esto de Qatar, si yo te contara esa historia de cómo llegamos allá, pues la verdad es que una cosa llevó a la otra. O sea, sí me gusta ver, dice, pues en la palabra de Dios habla sobre cómo nosotros fuimos predestinados. Y yo así me vi precisamente, que estaba predestinada. Porque llega una invitación y entonces, y mi papá, él dice, voy a llevar a Sara. Y yo en mi mente yo decía, ¿por qué me va a llevar a mí? O sea, tengo un hermano mayor que es apasionado por el motociclismo también, un hermano menor igual. Y entonces, y bueno, y otra hermana a la que le llevo 10 años, pero ella no entró tanto en el motocross, sino más bien en el fútbol. Pero la cosa es de que entonces en mi mente yo decía como, ¿por qué me va a llevar a mí, con la que más pelea? Porque yo en ese tiempo tenía mucho problema con mi papá por el tema de los pensamientos machistas. Y entonces ese era nuestro roce. Y entonces, y yo en mi mente cerrada yo decía, ¿por qué me va a llevar a mí a un país como ese? Y entonces, más no sabía que era Dios detrás de todo, o sea, inquietándolo a él a que no llevara a ninguno de los demás, sino que me llevara a mí. Inclusive, pues, yo en ese tiempo estaba viviendo una de las peores temporadas de mi vida de rebeldía y de cosas. Claro, yo había dejado eso que se me había puesto en mi interior. Yo sentía este vacío tan grande que no sabía con qué llenarlo. Entonces miraba a todas las personas alrededor, que de fiesta, que de vicios, que no sé qué. Y yo pensé que ahí pertenecía yo también. Entonces comencé a entrar a todo este mundo y bueno, la verdad es que esta oportunidad, cuando a mí me llaman para ir a Qatar, ¿verdad? Y todo esto, yo en realidad en mi mente pequeña, humana, creí que mis papás estaban queriendo deshacer de mí. Entonces, o sea, no puedo negar que siempre mi pensamiento en ese momento fue ese: mis papás me van a vender, así van a matar 2 pájaros de un tiro, decía yo, se van a deshacer de mí y van a tener dinero, y bueno, ¿verdad? O sea, pensamientos naturales por todo el problema que yo estaba viviendo y todo eso, mas no sabía que en realidad era esa puerta que Dios estaba utilizando para salvarme de mí misma. Entonces, cuando yo llego a Qatar y empieza todo esto a moverse, ¿verdad? Que conozco al jeque y el jeque, yo recuerdo inclusive que pues en ese momento yo ni siquiera quería hacerle saber al jeque pues que yo había corrido motocross tiempo atrás. Y entonces, y mi papá estaba de que dígale. Y entonces, bueno, para hacerles corto el cuento largo, cuando ya el jeque se da cuenta, ¿verdad? De que yo participaba en motocross y todo eso, se hizo un revolú, que llamó a toda su prensa y no sé qué, y que la vamos a traer a correr. Porque mi papá recibió esta invitación, o sea, es decir, era con todo pagado, y entonces, y ellos habían ido, mi papá con mi mamá el año anterior, siempre a temas de motociclismo, pero eran unas invitaciones de parte del jeque. La verdad que él era el que estaba como a cargo del tema de los deportes en ese momento. Claro, como cada uno de ellos agarra como como decir, un tema del país en específico, y él estaba específicamente con el tema de los deportes. Entonces nosotros estábamos yendo esa vez para la primera carrera de motocross que le estaba haciendo. Perdón, no era ni siquiera, sí era de motocross. Mis papás habían ido a la de GP. Pero bueno, la cosa es de que todo esto, mira, fue algo que no nos esperábamos, que no estaba definitivamente en nuestros planes. Pero sí te puedo decir que yo necesitaba
yo no sabía cuánto necesitaba ser salvada hasta que lo viví. Es decir, cuando él me invita a participar en la carrera y todo esto, claro, yo tengo que a fuerza comenzar a entrenar nuevamente. Y cuando yo me vuelvo a subir a una moto, es como ese sentir. Claro, la gente alrededor no lo entiende y uno puede decir, ay, es que me encanta hacer esto. Y la gente te puede decir como, sí, te entiendo, sí, uy, qué pinta, sí, volar por los aires. Pero no lo entienden verdaderamente. Entonces, inclusive, pues, me nace invitarte a vos que nos estás viendo como a pensar en qué es eso que te encanta hacer, que la gente no lo comprende. Y yo te quiero invitar a que intentes hacerlo, pero pidiéndole a Dios que se te revele por medio de eso, porque eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, cuando yo empiezo otra vez a hacer motocross y empiezo como a darme cuenta que esto es algo que, wow, o sea, no es algo que yo pretendo, no es algo que yo busco, sino que es algo que ya está en mí, que ya fue puesto y que no está mal hacerlo. Y empiezo a hacerle preguntas a Dios, ¿por qué Él tenía su mirada puesta en mí? O sea, ¿por qué Él me había llamado a mí a tener esa oportunidad de correr en el Medio Oriente y no a cualquier otra persona? Y después empiezo a notar todo esto. Yo estaba viviendo en una depresión, en una ansiedad, todo silencioso. Pasaba el menor tiempo posible, tanto en mi casa como sola. Yo misma no quería reconocer lo malo que estaba viviendo en mi interior. Pero el que lo conocía todo, o sea, el que lo conoce todo, el que sabía lo que yo estaba pasando en mi intimidad y mis propias peleas y todo esto, entonces decide, yo digo, de no haber sido por esto como la pasión que Él ya ha puesto en nuestro interior, yo no puedo imaginarme de qué otra manera hubiese podido salir del hoyo en el que estaba. Y después, al ir a Qatar y ser la primera mujer en el Medio Oriente en participar en un campeonato local, solamente me enseñó que las cosas no pasan por casualidad. Porque entonces ahí, mira que me encontré con otra cosa que fue como regresar al pasado. Es decir, cuando entramos nosotros aquí en el deporte, el ser la primera mujer, uno hoy en día lo mira como algo tan normal. Pero yo digo, o sea, vámonos tanto tiempo para atrás. O sea, todo el tema del machismo, claro, la mujer estaba ubicada en otro lugar. Entonces, cuando yo empecé a participar, yo recuerdo que los niños se ponían a llorar porque una niña les ganara. Entonces, definitivamente era otro momento, hace más de 20 años. Sara, entonces esto que nos contás, porque lógicamente, así como en Honduras, allá en Qatar sufriste este tipo de miradas ahí medias extrañas, y aparte de las miradas, ¿a qué tipo de comentarios te has enfrentado? No solamente allá en Qatar, ¿verdad? Ni aquí, sino que a nivel aquí, local también. ¿A qué tipo de comentarios te has enfrentado por estar practicando este deporte que a veces es dominado por hombres, ¿verdad? Pues fíjate, Isabel, que, bueno, lamentablemente me han etiquetado de un montón de cosas, ¿no? Inclusive yo recuerdo que hubo un tiempo en el que yo escuché, creo que los dos comentarios más ofensivos, por una parte, pues era el tema de que ay, tan tomboy, fijo es lesbiana, fijo no sé qué. Entonces, como todo esto, ¿verdad? De las etiquetas que la gente empieza a poner. Ese fue uno. Y el otro fue de que me decían como, que decían como que si yo no quería trabajar, como que si era una buena para nada, que no quería trabajar porque estaba metida en el deporte. Yo decía, si esta gente supiera más bien, ¿verdad? Que uno cuando está como deportista específicamente, que te levantás a las 4 de la mañana y empezás a entrenar desde ese momento. Toda mi vida era entrenamiento, comida, dormida, entrenamiento, comida, dormida. O sea, era una cosa de que, claro, la gente solo miraba el tema de la carrera, pero como quien dice, es bien fácil para la gente juzgar ese momentito que están viendo, pero no saben todo lo que está pasando atrás, no saben todo el trabajo que uno ha tenido que hacer para poder llegar hasta ese momento, ¿no? Entonces sí, la verdad es que todas estas cosas me han ayudado a mí inclusive a darme cuenta de
es importante que tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque a veces uno lo dice solamente como de que, ay, no, bueno, no, yo creo que ella no debe de hacer nada, pues, o sea, qué rico, solo se sube a su moto y acelera. Sí, precisamente hablando del tema de la disciplina, Sara, ¿cómo hace Sara Handal? O en su momento, ¿cómo hacía Sara Handal para combinar el deporte con la profesión? Porque sabemos que sos graduada de ingeniera civil, que es otra de las carreras también que es bastante exigente. ¿Cómo hacías cómo haces para combinar esa rutina? Fíjate, Isabel, que la verdad es que yo ni siquiera lo planeaba. En realidad yo no puedo decirlo de otra forma más que Dios organizaba mi agenda. Y entonces yo sé, suena súper sencillo, la verdad es que es bien sencillo porque no lo hace uno, ¿no? Sino que yo solo lo pedía. Y él hacía que me llegaran proyectos que solamente duraban el tiempo en el que yo estaba aquí. Es decir, allá en Qatar, pues hay una temporada desde febrero hasta octubre más o menos, que es la temporada más caliente, entonces ahí no hay carreras. Y era como, yo no lo buscaba, te lo digo, sino que solamente de la nada alguien me llamaba y me decía, Sara, fíjate que tengo este proyecto, no sé cuántos meses va a durar, no sé qué, y yo, dale, sí, méteme. Y justamente, y normalmente era como un mes antes de la carrera, se terminaba el proyecto. Entonces era como que todo caía en su lugar. No te puedo mentir, en ese momento, a pesar de estar participando en Qatar, a pesar de estar viendo las puertas abiertas y todo eso, fue una lucha constante. Es decir, cualquiera podría pensar en que, ay, después de la primera carrera ya tus barreras mentales se habían derribado. Y yo les digo, nada que ver. Es decir, yo creo que bien estuve los 3 años que estuve participando en Qatar, los 3 años estuve peleando con mis propias barreras mentales. Recordemos que estas barreras son las que uno va levantando a raíz de tantos años y que no se pueden bajar así nomás, ¿no? Entonces, constantemente tenía que seguir. Tenía personas a mi alrededor que me decían, Sara, ¿por qué mejor no trabajás en lo que te graduaste, ganás las varas, me decían, y después solo te vas los fines de semana a hacer tu deporte? Y entonces ahí era donde yo entendía más, ¿verdad? Lo que te comentaba anteriormente, de que es fácil decir, ay, sí, yo sé lo que sentís, cuando en realidad no se sabe hasta que vos estás viviendo tu pasión verdaderamente. Y entonces, y esa lucha era constante. Y yo estoy segura que pues esa lucha va a seguir siendo constante, porque cada vez que nos pongamos retos siempre va a estar, ya sea esa vocecita adentro o esa vocecita afuera que quiere entrar, que te dice no vas a poder, deberías de dejarlo. Yo creo que vos tal vez estás hecha para otra cosa o lo que sea. Sara, y así como vos tenés esa pasión y así como vos querés, tuviste ese sueño desde un inicio, hay muchos niños y niñas que hoy nos están viendo, padres que quieren que sus hijos destaquen en este deporte. ¿Existe una federación o una asociación de motocross que apoye así a estos niños, a estos jóvenes que quieren incursionar en este mundo del deporte? ¿Nos podrías contar más acerca de eso? Sí, claro que sí, pues tenemos la Federación Hondureña de Motociclismo. Esta federación se encarga de todos los diferentes deportes que tienen que ver con motocicletas. Esto está en las redes sociales, entonces sin lugar a duda se pueden contactar con ellos y ellos les pueden indicar dependiendo de qué tipo de deporte, porque recordemos que no solo existe el motocross, ¿no? Sino que también tenemos el enduro, que también se ha levantado bastante en nuestro país, también el trial. Bueno, inclusive la motovelocidad, que ahorita pues conozco varias personas que están incursionando en esto y queriendo comenzarlo también en nuestro país, si no es que ya lo comenzaron y yo estoy atrasada, pero a lo que voy es que la federación sin lugar a duda les puede ayudar a orientarlos, ¿no? Muchas personas creen también, ¿no? de que tal vez por medio de la federación, que la federación como que nos va a pagar algo o algo así, y la verdad es que pues eso no funciona así. Creo que en ningún lugar del mundo la federación patrocina a los deportistas, no creo que los patrocinadores son los que uno busca personalmente, pero sí sé que la federación siempre está con las puertas abiertas para poder ayudarnos. La verdad que a mí varias veces ellos me estuvieron ayudando para sacar licencias, porque cuando nosotros participamos en otros países, pues igual
necesitamos una licencia de parte de la federación y todo eso. Entonces, FEMoto, ustedes lo pueden encontrar con FH-Moto. Entonces, okay. Y entonces ahí en ese aspecto también, cuando si quieren un patrocinio o algo, tendrían que abocarse a diferentes patrocinadores. En este caso, el gobierno, la empresa privada, apoya a los deportistas del motocross. ¿O cómo se maneja este mundo? Pues fíjate que yo creo que el que busca encuentra, ¿sí? Hubo para una carrera latinoamericana, creo que fue para Chile, que la Condepa fue parte de mis patrocinadores. Ellos nos apoyaron y sí, la verdad es que yo creo que todo el que quiere puede. Si bien es cierto, sí, este deporte es bastante costoso, pero así como es de costoso, así también hay varias empresas que están interesadas tanto en apoyar deportistas como también en el rubro, ¿no? Porque obviamente, bueno, la verdad que los deportes definitivamente de cuántas cosas negativas no nos sacan, ¿no? Entonces yo creo que sí, bueno, yo te animo, yo siempre estuve pensando en que no creo en nuestro país, que voy a encontrar no sé qué, y yo les puedo decir que yo en el 2019 tuve el trabajo soñado, algo que nunca había pensado, pues así una empresa que me estaba patrocinando para correr y entonces la verdad es que no nos limitemos nosotros mismos antes de más bien de hacer el paso. Me encanta esa recomendación porque así como ese sueño nació en Sarah Handal, al igual que en sus hermanos, así hay muchos niños. Bueno, yo te enseñaba unos videos de que hoy en día hay muchas niñas que quieren incursionar en este mundo del deporte y lo están haciendo de manera excelente, teniendo una pionera, ¿verdad?, en este deporte. Así que yo quiero hacerte esta pregunta. Sabemos que fuiste la pionera en este mundo del motocross. ¿Crees que eso ayudó a que muchas niñas hoy en día se motivaran a estar en este deporte? Pues, sin lugar a duda, eso es lo que me gustaría. Pero más allá de eso, también me gustaría que vos que nos estás escuchando te des cuenta que tu historia puede motivar a otras personas también. Fíjate que ahora que lo mencionás, yo recuerdo en el 2016 participé en TEDx Tegucigalpa. Fue la primera vez que yo di una charla motivacional y ahorita venía a mi memoria cuántas personas se me acercaron y me dijeron, yo nunca he hecho motocross, no me interesa el motociclismo, pero me siento relacionada con vos. Y entonces, y la verdad es que cuántos no nos metemos en esa caja. Entonces, cuando nosotros decidimos dar ese paso, esa historia, ese paso de fe que damos, que rompe esquemas, de verdad que puede servir para otras personas. Para nosotros, como nosotros somos los que lo estamos viviendo, nosotros lo sentimos como de que no lo hice lo suficientemente bien, pude haber hecho aquello, pude haber actuado de esta otra forma. Pero en realidad necesitamos tomar en cuenta que nuestra historia personal es única y alguien más la necesita escuchar también. Sara, pero algo que también nos interesa a nosotros, y creo que no solo a mí, a mis amigos que están aquí, ¿cuándo volveremos a competir a Sarah Handal? ¿Cuándo volveremos a ver a Sarah Handal compitiendo por ese primer lugar? O también teniendo esas lesiones que nos contaba anteriormente. ¿Cuándo vamos a volver a ver a Sara compitiendo? Honestamente, esa es una pregunta que lamentablemente no te puedo contestar. No tengo idea, la verdad. Ya, como quien dice, el tiempo nos juega en contra. Y bueno, no sé, la verdad que hace unos días lo platicábamos con mi papá inclusive. Y bueno, la verdad es que no sabemos ni siquiera en qué categoría podría entrar. Le decía yo que bueno, que trabajemos para el campeonato, para la carrera latinoamericana de mujeres, lo cual pues ahí sí es como, claro, es la misma cilindrada y hay más mujeres, obviamente, más mujeres como en mi misma edad. Entonces es distinto, mientras que aquí pues las categorías están así como que, por un lado ir a competir con niños a los que les llevo la mitad es, no sé, pues que yo les llevo la mitad, como que no sale mucho, ¿no? Ya el cuerpo no es igual. Sé que estás participando en actividades altruistas.
Así que, ¿cómo combinas también eso? Y si te vas a quedar en el mundo de apoyar y ayudar a jóvenes y niños, rescatarlos en la Mosquitia o volver a la competencia. Bueno, Isabel, ya que mencionas eso, la verdad es que pues por medio de la pandemia, ¿verdad? Cuando nosotros nos encerramos, yo me di cuenta que no soy lo que hago. En ese momento yo tenía esa imagen de que ¿quién es Sara Handal? Ok, corredora de motocross, soy ingeniera civil. Y después, en lo que la pandemia comenzó a pasar, y me di cuenta que solamente era una chava que estaba en su cuarto, que no sabía qué iba a hacer, que tenía un montón de cosas en su mente y todas esas cosas, me di cuenta que no soy lo que hago. Y cuando me di cuenta de eso, tuve el encuentro más hermoso y precioso con Dios, donde ya lo saqué de la religiosidad. Me di cuenta que es una persona y Él empezó a enseñarme que el motocross solamente era como el inicio. O sea, el motocross, como que Él me había puesto este sentir y esta pasión y este fuego por el motocross para enseñarme que Él me podía llevar más lejos, que Él podía hacerme sentir cosas más locas todavía. Y en el 2020 hice mi primer viaje misionero hacia la Mosquitia, que era lo que mencionabas, y qué les puedo decir que yo ahí entendí. O sea, es decir, el motocross era como ese lugar para yo poder salir, o sea, como quitarme los miedos. Yo sí les puedo decir que después de esta primera misión yo experimenté algo que fue precisamente eso, la pasión, el fuego, la locura, la adrenalina y todo lo que ustedes le quieran llamar, pero por Dios. Y entonces, y cuando yo podía compartirles el amor a estos niños, toda la misión esta, o sea, yo jamás creí, la verdad, que esto me iba a poder hacer sentir, sí, claro, uno siente como cuando uno está ayudando a la gente, uno siente, ay, no, qué lindo, no sé qué, pero lo que Dios me hacía sentir es algo que las palabras no me ajustarían para contárselos. Y después todo esto de la Mosquitia, pues obviamente la primera misión me llevó a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, bueno, y entonces y ahorita en septiembre, pues si Dios lo permite, ya voy a mi 8ª misión. Yo los invito también a eso, si ustedes nunca han participado en algo como eso, para esto, pues ustedes pueden buscar en las redes sociales también, en la web Fundacupia, con K, y se van a dar cuenta de todas las misiones. Pues bueno, esta fundación, ellos tienen más de 14 años de estar trabajando en la Mosquitia. La verdad es que uno aquí pasa desapercibido tantas cosas, y allá, por ejemplo, es una alegría por un dulce. Y esto, con lo que yo les quiero decir con esto, o animarlos y motivarlos, es a que seamos agradecidos, porque allá cuando uno está sin energía eléctrica, sin agua potable, uno dice, wow, nos quejamos a veces por las calles de aquí, pero es bueno, no, terrible. No quiero, sí. Pero sí. Yo me imagino, sí, porque la situación de Honduras no es tan fácil como se ve. Pero Sara, es muy interesante conocer todas estas facetas, profesional, del motocross, altruista, tantas cosas que podemos destacar de Sara, y que la gente que nos está viendo también tiene esa motivación. Pero yo quisiera que le enviaras un mensaje a los padres de familia, porque sabemos que tus padres fueron pilar fundamental para que cumplieras tus sueños. Enviarle un mensaje a los padres que tienen esos hijos que dicen, quiero ser como Sara Handal, esas niñas que dicen, quiero ser como Sara Handal, o incluso también para esas mujeres que tienen el temor de destacar en un mundo que a veces es denominado para hombres. Yo creo que, bueno, ese trabajo de los padres definitivamente que es fundamental. Yo sí les puedo asegurar que, a pesar de que mi mamá no lo entendía en su momento, por ejemplo, bueno, que es el día de hoy quizás, y tal vez no le encanta la idea por el tema del peligro y todo eso, yo sí les puedo decir que ese apoyo que tanto mi mamá como mi papá me han dado, sin ese apoyo no habría hecho nada. Entonces sí los invito, los motivo. Yo sé que muchas veces debe de ser muy complicado pensar en que es que se va a golpear, es que... Y sí, puede que sea así, pues me golpeé muchísimas veces. Sin embargo, sí les puedo decir que todo lo que yo he aprendido, tanto en las pérdidas como en las ganancias, en toda mi carrera del motociclismo,
todo eso ha sido algo fundamental para yo poder agarrar la vida desde otro punto de vista. Para mí la vida es como el motocross, uno se cae y estás ahí solo y no sabes qué hacer, tal vez te duele algo, pero ni modo, tenés que sacudirte el polvo, levantar la moto, subirte nuevamente y seguir adelante. Y entonces lo que yo los motivo a ustedes como padres es a que puedan pensar a la larga a dónde van a poder llevar la mentalidad de su hijo, a poder ser esa persona que pelea por sus sueños, que pelea por lo que quiere a pesar de que la gente esté en contra, a pesar de que es difícil, a pesar de que es complicado, lo que sea, pero yo creo sí muy fuerte que los deportes son lo más importante, es decir, todo joven necesita tener algún deporte en su vida porque es ese lugar en donde uno como que canaliza todo, ¿no? Y bueno, y también lo veo inclusive pues, bueno, en mi papá obviamente, ¿verdad? Que es el mayor ejemplo que yo tengo para eso. Él nunca fue un fanático, por ejemplo, del fútbol, y hoy en día que mi hermana es portera, pues él es el primero, él siempre es el que está ahí, y yo les puedo decir que eso definitivamente lo hace a uno también como marcar ese parámetro para el futuro, para nuestras futuras generaciones, porque es importante esa unión, ese apoyo, y entonces eso sería para los papás. Y para las mujeres, pues yo te quiero invitar a que lo intentes, a que lo probes, a que no dejes que ninguna barrera, ni siquiera propia, barreras de edad, barreras de género, barreras no sé, de capacidad económica, nada de eso. Y te lo digo con toda la propiedad, porque todas esas fueron barreras para mí. Y gracias a Dios me di cuenta a tiempo, y en ese momento luché contra ellas, y pues gloria a Dios que estoy aquí, la verdad, pero yo jamás me lo habría imaginado tampoco. Y Sara, ya nos tenemos que ir, pero yo sé que el productor me va ahí a alar las orejas, pero yo quiero preguntarte, antes de que nos vayamos brevemente, que nos contes, creo que así como yo quiero saberlo, ¿hay planes para casarte? ¿Hay planes para tener hijos, Sara? La gente que nos está viendo, ¿nos puedes contar? Pues sí, definitivamente que sí hay, cuando Dios quiera. No, o sea, es decir, no tengo novio. O sea que todavía no está como dentro de, ¿no? Pero sí sé que sí, pues primero Dios que ese momento se dé. Ahorita lo que sí te puedo decir es que Dios es mi número uno, que mis prioridades cambiaron por completo y que estoy perdida y locamente enamorada por Él. Qué bueno, Sara, nos alegra mucho haberte tenido aquí en nuestra casa. Recordá, ICN.digital es tu casa, podés compartir todo, y si volvés a las competencias y si te vas a casar, que nos los contés a nosotros y nosotros podamos compartir con toda la gente, con todos los seguidores de Sara Handal y de ICN.digital. Así que nosotros les invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas y estén pendientes de todas las entrevistas exclusivas y con personajes así como Sara Handal que nosotros les podemos ofrecer. Así que muchísimas gracias.